Quiero invitarles, por favor, que me acompañen con Biblia abierta al Evangelio de Marcos. Mira conmigo, hemos regresado en nuestra serie al Evangelio de Marcos. Estamos en esta serie El siervo de Jehová y estamos ya en el capítulo 10. Y como decía en el estudio anterior, al comenzar el capítulo 10 entramos a la última sección del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El primer año es de inauguración, comienza poco a poco a enseñar. El segundo año de popularidad, su tercer año es de oposición y los últimos 6 meses se intensifica la oposición por parte de los líderes religiosos. Estamos en el capítulo 10, observa el versículo 12. Mira el versículo 13, Marcos capítulo 10, verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo la mano sobre ellos, los bendecía. Permíteme en el día de hoy compartir contigo el tema Jesús y los niños. Este capítulo es interesante, ya que en este capítulo 10 hemos visto cuál es la opinión de Dios acerca del matrimonio. Lo ves en versículo 9. En verso 9 nuestro Señor Jesucristo afirma: por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. De esta forma vemos cómo el Señor eleva la integridad del matrimonio. Y es interesante que después de esta enseñanza, recuerda que vinieron los líderes religiosos a tentar al Señor para casarlo con sus propias palabras. Ahora vemos cómo el Señor protege la integridad, ya no solo del matrimonio, sino también la integridad de los niños. De hecho, es en estas situaciones, escúchame bien, de divorcio de los padres, quienes más sufren son los hijos. Recuerda que los primeros versículos giran en torno al divorcio y el Señor dice, establece el sentido de Dios y establece también los principios bíblicos. Pero en un divorcio, quienes más sufren, si bien es cierto, no hay divorcio amigable, siempre es dolor, los que más sufren son los hijos. Los hijos sufren, ¿por qué? Por la pérdida de la integridad de la familia, por la custodia compartida, los resentimientos de los padres que muchas veces se transmiten a los hijos. Lamentablemente, quienes tienen padres que se divorciaron tienen un mal patrón de conducta que se adquiere. Luego vienen los matrimonios o los hogares ensamblados. Y muchas veces en los hogares ensamblados los niños sufren abusos por parte de hermanos mayores y aún por los propios padrastros o madrastras, lamentablemente. Vivimos en un mundo que ha perdido completamente los valores y en todas las esferas de las relaciones humanas se comentan abusos lamentablemente de los niños. De esta forma vemos el dolor que comienza a producirse. De esta manera vemos acá este dolor. Es lamentable que aún en círculos religiosos el abuso de menores es noticia de cada día, sin considerar lo que ocurre con ese pequeño, con esa pequeña que es abusado en temprana edad. Es por eso que vemos acá que no simplemente vemos la integridad del matrimonio, sino que también vemos la integridad de los pequeños seres, de los niños. Al mirar esta porción de Jesús y los niños, nos damos cuenta que es de gran importancia, ya que esta narrativa se vuelve a presentar en los evangelios sinópticos. En Mateo capítulo 19, verso 13 al 15, y también lo vemos en Lucas capítulo 18, verso 15 al 17, para destacar la importancia de Jesús y los niños, la integridad y la gran lección que nuestro Señor Jesucristo nos va a dejar. Quiero comentar para ustedes lo que escribe John MacArthur comentando esta porción. Él dice lo siguiente: según el sistema de obrar de justicia de los fariseos, dice MacArthur, los niños eran incapaces de entender y guardar la ley o de realizar buenas obras que pudieran ganar la salvación. Lo que está comentando es que en el tiempo de Jesús, los líderes religiosos, los fariseos,
consideraba la inutilidad de los niños porque ellos no podían hacer obras como las hacían los fariseos para aparentar su espiritualidad. Por lo tanto, dicen ellos, los niños eran incapaces de entender y guardar la ley o de realizar buenas obras que pudieran ganar la salvación. De ahí que era absurda la idea de que ellos pudieran entrar, y mira lo que ellos creían, veían absurda la idea de que los niños pudiesen entrar al reino. Al identificar los niños como parte de su reino, a pesar de su incapacidad de hacer alguna cosa para ganar la salvación, Jesús hizo más que tan solo rechazar la sabiduría convencional de la época. Cualquier realidad, la salvación de tales niños es una ilustración poderosa de la verdad bíblica de que dicha salvación solo se obtiene por la gracia de Dios. En otras palabras, esta enseñanza de los niños es el reino de los cielos. Fue una bofetada tremenda al sistema religioso de los fariseos, que encontraban que ellos no podían poblar o ser parte del reino de Dios. Al tener esto en mente, Jesús y los niños, quiero que prestemos atención al texto para que hagamos un análisis y saquemos algunas verdades prácticas. En primer lugar, al mirar este texto, quiero que observes la práctica de los padres. El verso 13 dice lo siguiente, y le presentaban niños para que los tocase. Era una práctica muy común, la práctica de presentar los hijos. Era muy común en el tiempo de Cristo traer los pequeñitos al rabino, al principal, al maestro en las sinagogas, para que el maestro, los rabinos, oraran y pidiendo la bendición de Dios sobre los pequeños. Podemos ver que para la gente era notorio el amor de Jesús hacia los niños. De hecho, los niños tempranamente perciben la ternura, el aprecio de los mayores. En los círculos judíos el término niños acá es entre los 0 a los 13 años aproximadamente. Podemos ver acá y recordar que un padre, vienen acá en las escrituras, podemos ver que muchas veces vinieron padres con una necesidad a Jesús. ¿Por qué? Porque es evidente la ternura, el cariño que el Señor Jesucristo tiene para estos seres pequeñitos, los niños. Podemos recordar padres viniendo a Jesús por sus hijos. ¿Recuerdas el caso de Jairo? La mujer sirofenicia, el padre del muchacho lunático, vinieron a Jesús porque sabían que Jesús prestaba atención a los niños. Tenemos acá una gran lección, traer nuestros hijos a Jesús. Recuerdo hace años atrás que un padre me decía, estando acá en Australia, yo no traigo a mi hijo a la iglesia porque no quiero que él tome sus propias decisiones cuando tenga la capacidad de hacerlo. Olvidaba por completo que la palabra de Dios enseña que la necedad está ligada en el corazón del niño. Y si no lo encaminamos en el temor del Señor, no va a buscar voluntariamente de Él. Por las Escrituras vemos que nuestro deber, como padres, como creyentes, tanto en el Antiguo Testamento, en la comunidad hebrea, como en el Nuevo Testamento, somos responsables los padres de traer nuestros hijos al Señor y formar en ellos, en nuestros pequeños, el temor de Dios. Quiero que entiendas algo, la salvación es personal. Por lo tanto, la decisión de nuestros pequeños debe ser también personal. Pero algunos toman este texto en Hechos capítulo 16, crees tú y serás salvo tú y tu casa, olvidando el contexto y la narrativa de esa porción. Ahora, vemos acá un gran ejemplo, la práctica de los padres, traer los niños a los rabinos para que oraran por ellos y pedir de Dios la bendición. Y qué mejor traer un hijo, una hija a los brazos, a la presencia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llevar a nuestros hijos a Cristo cuando Él no está presente corporalmente? Eso no es ningún impedimento, ya que lo podemos hacer llevando a nuestros hijos a la iglesia. Y no como aquel padre que decía, yo no lo llevo hasta cuando él sea grande, tome las decisiones. Llevar a los niños a la iglesia, orar diariamente por ellos, tener el devocional familiar o el altar familiar con ellos y enseñarles mediante el ejemplo de nuestras vidas. De hecho, si yo puedo resumir el ministerio de los padres para con los hijos a la luz de las Escrituras, debemos amar, debemos enseñar
y debemos también disciplinar. Vemos acá una práctica, traer entonces los niños a Jesús. Y qué importante es que padres podamos hacerlo. Tal vez algunos de nosotros ya tenemos hijos adultos, vendrán nuestros nietos y qué mejor invertir también en la vida de ellos. Mientras los padres traen sus hijos a Jesús, vemos acá esta práctica de los padres. Vemos en segundo lugar la reacción de los discípulos. Y al observar el verso 13, vemos la prohibición de los discípulos. El verso dice lo siguiente: y le presentaban niños para que los tocase. Y mira la prohibición, la reacción de los discípulos. Y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Vemos que los discípulos se interpusieron para impedir el acceso de los padres con Jesús. ¿Por qué? No lo dice el texto. Tal vez por tiempo no consideraron importante a los pequeños. Tal vez Jesús no tenía mucho tiempo o los pequeños son muy inquietos. Es lamentable, pero en el capítulo 9, en el verso 36 y 37, vemos que el Señor Jesucristo hizo algo muy interesante. Si tú miras conmigo en el capítulo 9 de Marcos, verso 36 y 37, vemos: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo, verso 37, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado, al que me envió. Qué interesante, Jesús tomó a un niño, aceptó a un niño, y vemos esta interesante ilustración. ¿Será que pensaban los discípulos que los niños no eran tan importantes para Jesús? ¿Será que también ese es el mismo pensamiento en el día de hoy de personas? Mientras estaba estudiando esta porción de Jesús y los niños, recordaba hace años atrás, ya 30 años atrás, cuando el Señor puso en mi corazón comenzar la Iglesia Bautista a la Gracia de Dios allá en Chile. Recuerdo que comencé con dos ministerios, con dos programas, un servicio dominical, pero comencé con ministerios, con programas, un programa de jóvenes y un programa de niños que le llamamos el Club de los Campeones. Y recuerdo que para el Club de los Campeones preparamos con todos los hermanos de la iglesia un gran show infantil para dar inicio a ese programa. En el tiempo, muchos de los jóvenes que entraron a la iglesia se nos fueron. Pero en el tiempo, muchos de esos pequeñitos que entraron a la iglesia y conocieron a Jesús aún están hasta el día de hoy. Y entre algunos de ellos están ministrando y enseñando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos son importantes, especialmente los niños. Quiero comentarles una anécdota que encontré muy interesante de D.L. Moody. Se cuenta que luego de una de sus campañas de evangelización, envió un cable a su esposa diciendo lo siguiente: hoy 2,5 personas recibieron al Señor. 2,5 personas recibieron al Señor. Al regresar a su casa, la esposa preguntó: ¿así que 2 adultos y un niño se convirtieron a Cristo en esta campaña? Moody respondió: no, fueron 2 niños y un adulto. Y ella quedó pensando. Y Moody se expresó de esta manera: porque cuando se convierte un niño, él tiene toda la vida para compartir con otros su experiencia con el Señor. Pero cuando un adulto se convierte, la mitad de su vida queda atrás. Interesante esta anécdota para hacernos ver en segundo lugar la prohibición de los discípulos y ellos perdieron de vista la importancia de una pequeña alma formada en el tiempo. Es por eso que creo que es tan importante los ministerios de escuela dominical, los maestros y maestras que enseñan a los niños y que forman la enseñanza y que a temprana edad los llevan a los pies de Cristo. Jesús y los niños. Estamos haciendo algunas consideraciones al texto. Hemos visto en verso 13, la primera parte, la práctica de los padres. En segundo lugar, la prohibición de los discípulos. En tercer lugar, observa el versículo 14, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo o la propuesta de Jesús. En esa propuesta vamos a ver 2 cosas en Jesús. En primero, vamos a ver su indignación y en segundo lugar, una invitación. Observa conmigo el verso 14 en esta propuesta de Jesús, su reacción, su indignación.
Viendo, dice el verso 14, viéndolo Jesús, ¿viendo qué cosa? Que los discípulos se prohibían que los niños, que los padres trajesen los niños a Jesús. Viéndolo Jesús se indignó. Es interesante que Marcos pone mucho énfasis en la humanidad de Jesús y en sus emociones. Y esta es una expresión fuerte que indica enojo, molestia, disgusto. Esta reacción emocional fue hacia sus discípulos y una dura lección para los fariseos y sus creencias religiosas. Vemos la indignación de Jesús y observa también en esa propuesta la invitación de Jesús. Observa lo que él dice. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Este es un imperativo como diciendo, no sean de tropiezo. Busquen la forma de traerlos a los pies de Cristo. Padres creyentes, creo que muchas veces nosotros mismos somos el impedimento para que nuestros hijos busquen del Señor. Si yo soy un mal esposo, si usted es una mala esposa, no puede ser un buen padre, ya que el amor a nuestros hijos es un subproducto del amor a nuestro cónyuge. Y muchas veces nuestro doble estándar de actuar, nuestra inconsistencia como creyentes, nuestro mal testimonio como hijos de Dios va socavando y robando la fe de nuestros hijos. Y eso produce indignación en Jesús. Es por eso que vemos una gran invitación. Y Él les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Niños, recuerda que el término aquí significa entre 0 a 13 años, que es en la edad donde nosotros como padres más podemos influenciar en la vida de nuestros hijos. Muchos tardíamente se dan cuenta de esta situación cuando ya sus hijos tienen 12, 13, 14 años o más y han perdido gran oportunidad de ser influencia positiva en la vida de sus hijos. Y les dijo, dejen a los niños venir a mí, no se los impidáis. Y observa la declaración, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué habrán pensado los fariseos que están oyendo esta declaración? Esta declaración significa que el reino está compuesto de todos aquellos que, escúchame bien, reúnen estas características típicas de los niños. Depender, confianza, fe absoluta, porque un hijo cree completamente lo que su padre le dice y confía en él. Por muchos años utilicé una ilustración que me gustaba mucho y que describe la confianza ciega que llegan a tener los hijos en los padres. Estaban los padres abajo en su casa mientras se produce un incendio, un estallido, un balón de gas y la casa comienza a encenderse. Tras el estallido, el fuego, el humo, los padres salen corriendo hacia afuera sin percatarse que Carlitos estaba en su pieza en el segundo piso. Cuando los padres, él intenta entrar a la casa, se ve impedido por el humo, por las llamas y sale afuera, comienza a gritar desde afuera, por donde está la pieza de su hijo, Carlitos, Carlitos. Y el niño oye y abre la ventana y dice, Carlitos, ven acá. Y el niño le dijo, no puedo bajar, hay fuego, hay humo, tengo miedo. Salta, le dice su padre por la ventana, yo te recojo en mis brazos antes que caigas al piso. Pero es que papá, no te veo, solamente hay humo. Hijo, confía en mí, salta, yo te voy a tomar en mis brazos. Y Carlitos, sin nada que ver, sin poder ver a su padre, solamente dio ese salto de fe y confianza en su padre. Y esa es la gran lección, que los niños creen en Dios y los que entran en el reino de Dios tienen esa fe absoluta, tienen esa confianza absoluta, tienen esa dependencia absoluta. Ahora, entre paréntesis, creo acá que hay un gran principio. Mientras los niños no entren en la etapa de conciencia y de responsabilidad, si mueren,
van a la presencia del Señor, al cielo, y obtienen de parte de Dios una gracia especial para salvación. ¿Recuerdas el caso de David cuando él lloraba por su hijo y cuando recibe la noticia de que ya no hay nada más que hacer? Él declara, deja de llorar, deja de sufrir, porque él dice, yo ya no puedo hacer nada para traerlo a mí, pero yo sé que iré a él. Queridos, mientras son pequeños llantas de su etapa de conciencia y de responsabilidad, si parten a la eternidad, no se convierten en angelitos, porque los ángeles fueron creados por Dios completamente diferente a los seres humanos, pero ese pequeño alcanza salvación. Y yo sé que mi niña de 3 días nacida murió porque Dios así lo estableció, está en el cielo y un día le voy a ver. Vemos acá la práctica de los padres, vemos la prohibición de los discípulos, vemos la propuesta de Jesús. Hay indignación, pero hay una gran invitación. Déjenlos venir a mí, porque de los tales, de ellos es el reino de los cielos. Mira el verso 15. Vemos acá un principio dado por Jesús. ¿Cuál es el principio dado por Jesús? Observa conmigo el verso 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La negación es enfática, no entrará en él, como diciendo, de ninguna manera puede entrar en el reino. ¿Por qué? Porque la salvación, míralo bien, no se gana, sino que se obtiene por la fe, por la confianza, por esa entrega, y en la confianza está la bendición. El principio es que, así como ese niño cree en su padre y tiene una fe absoluta, así también, y Dios lo dice, Jesús lo dice como una declaración jurada. Recuerda que la expresión de cierto os digo significa así es o amén. Disfrutamos de su reino, del reino del Señor por la fe, creyendo en la palabra, creyendo en el Padre, creyendo en el amor del Padre, creyendo en la provisión del Padre, creyendo en la protección del Padre, creyendo que Él proveyó el camino de salvación y se llama Jesús. Este es el principio dado por Jesús. La fe genuina en la persona, en las promesas de Dios. No es por obras, no se gana el cielo por medio de obras. Observa lo que dice. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué creían los fariseos? Vamos a ver más adelante en el próximo estudio que viene un joven rico y le pregunta, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Porque ellos creían que la salvación era por obras. Y aquí Jesús les dice, no, debes tener la fe, debes tener la confianza, debes tener la dependencia que tienen los pequeños en el Padre, en las promesas de Cristo Jesús, en las promesas de la palabra de Dios. Terminemos. Hemos visto la práctica de los padres, traer los niños a Jesús para que los bendiga. Vemos la reacción de los discípulos, la prohibición de los discípulos. Vemos la propuesta del Señor. Se indigna, pero hace una gran invitación. Vemos acá el verso 15, el principio dado por Jesús. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y hay que recibir, hay que dar la bienvenida. En otras palabras, hay que creer. Verso 16. Mira la piedad de Jesús, cómo se cierra interesantemente este capítulo. Los discípulos están impidiendo que los niños, que los padres traigan a Jesús. Jesús le dice, apártense, dejen de hacerlo, dejen que los niños vengan. Y tomándolos en los brazos, literalmente es abrazándolos, que tiene que ver con una expresión de afecto, de ternura. Mira la piedad del Señor. Y tomándolos en los brazos, ponía la mano sobre ellos. Una acción física que implica cariño, que implica atención, que implica aprecio. Ni bien entró hoy mi nietita, le tiré los brazos, la tomé en mis brazos, la abracé y comencé a acariciar sus cachetitos, tocarla, porque al tocarla estoy expresando mi amor por ella. Mira la piedad del Señor, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos. ¿Qué hacía? Los bendecía. Me llamó la atención estudiando acá esta palabra, que este término, cateulogeo, es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece esta palabra y que enfatiza fervor cálido, como que Jesús está expresando un cariño muy especial.
El comentarista, que tiene un diccionario llamado Vine, él dice lo siguiente, que esta palabrita, los bendecía, tiene que ver con invocar bendiciones sobre una persona, pedir la bendición de Dios, consagrar algo con una oración solemne. Es como lo que a veces nos piden los padres a los líderes en las iglesias. Por favor, ore por mi hijo. Más que una encomendación del hijo, una presentación, es orar al Señor. Que Dios le dé una gracia especial, les bendiga. Esa fue una práctica en el Antiguo Testamento, traer los hijos a los ancianos, o en el caso, recuerdas que en el caso de Jacob, para orar y desear o proclamar una bendición. Recuerda, mis queridos, orar por nuestros hijos. Recuerdo cuando estudiaba la palabra de Dios, una de las clases que me enseñaron fue ministerio a la niñez. Y recuerdo que el profesor decía frecuentemente lo siguiente: quien puede enseñar a un niño, podrá enseñar a cualquier persona. Y es interesante que la segunda iglesia que el Señor me permitió trabajar y fundar en Argentina, cuando comenzamos me mandaron a dar clases a los niños. Y ahí tenía mi clase con los niños. Y yo hubiese deseado enseñar a los jóvenes o enseñar a los adultos, pero le plació a los líderes ponerme a enseñar a los niños. Y recordaba esta declaración de mi profesor: quien puede enseñar a niños, puede enseñar a cualquier persona. Vemos acá entonces el valor que el Señor tiene, tanto en los primeros versículos para la integridad familiar, el matrimonio. Vemos cómo el divorcio produce tanto daño en la vida de los hijos, y bajo la dirección divina, el siguiente tema tiene que ver Jesús y los niños. Para terminar en reflexión, primero, identifica, escúchame bien, cuál es el propósito que tenemos como padres, a la luz de las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios pide de mí como padre? Recuerdo Efesios cuando Pablo dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, pero ¿cuál es tu responsabilidad como padre? No ignoremos, escúchame bien, no ignoremos la importancia que tiene la iglesia en la formación de los valores espirituales, pero no es la iglesia la responsable de dar formación espiritual. Ese lugar, los padres, el conjunto familiar. Y no podemos desligar. Hay padres que no se preocupan, dicen: no, encárgate tú, hablando de la mamá o de la madre. Identifica cuál es tu propósito que tenemos como padres. No ignoremos la importancia que tiene la iglesia y el traer a nuestros hijos a la iglesia, pero la mayor responsabilidad la tienen los padres en los primeros años de la vida de los hijos. Si a ti se te van los primeros 13 años de la vida de tus hijos, déjame decirte que va a ser no imposible, porque no hay nada imposible para Dios, pero va a ser un trabajo muy duro llevar después a tus hijos al temor del Señor. Los podrás llevar por algunos años donde los obligas a ir, pero cuando tengan la libertad, ellos dejarán de hacerlo. ¿Por qué? Porque no fuiste sabio ni obediente a tempranamente, como nos enseña la palabra de Dios. Ahora, no perdamos, mejor dicho, oportunidades de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y hoy a nuestros nietos. ¿Lo tiene? No pierdas las oportunidades de momentos, situaciones, enseñar la palabra de Dios a tus hijos, independientemente de la edad que tenga, y en especial también a tus nietos, porque es muy posible que muchos de nuestros nietos en algún momento sus padres no formen un hogar cristiano, pero vamos a tener la oportunidad de influenciarles. Debemos entender que ellos, nuestros hijos, tomarán en el tiempo sus propias decisiones, y es mejor sembrar bien que no sembrar y lamentar doblemente por sus malas decisiones. Pasado cierto tiempo, ellos serán responsables delante de Dios. Cuando son pequeños, trabajamos, los llevamos, los enseñamos, los educamos, les dimos vida espiritual, ejemplo, culto familiar, los llevamos a la iglesia, pero ahora que están adultos, ellos son responsables delante de Dios
y tendrán que dar cuenta a Él. Pero en conciencia nosotros habremos hecho lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Jesús y los niños, gran lección que hemos considerado en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, quiero darte muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, porque tú eres bueno. Aún nosotros que somos padres y aún tenemos hijos en casa, Señor, te pido que tú nos ayudes a ser sabios, especialmente aquellos que tienen hijos más pequeños, aquellos que tienen nietos, Señor, pequeñitos, que puedan ser de influencia positiva en sus vidas. Te agradezco, Señor, por esta interesante lección. Jesús y los niños, que nos enseñas a valorar que los niños también son importantes y que de los tales es el reino de los cielos y que hay que aprender de ellos, de su fe sincera, genuina, de esa confianza absoluta en la voz del Padre. Así también nosotros, como hijos tuyos, buen Dios, seamos obedientes a tus enseñanzas y tener esa seguridad, esa confianza, que tú cuidas de cada uno de nosotros y cumples también tu palabra. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Recibe tú la gloria, pues oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén